Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a conocer un poco sobre los diodos, ¿no? ¿Qué son los diodos? Los diodos son semiconductores hechos de un material llamado silicio y algunos hechos de germanio. Son minerales con los que se fabrican los diodos. Eh, ¿Por qué semiconductores? Porque dejan pasar la corriente en un solo sentido, ¿no? Así como lo estamos graficando aquí. Supongamos de izquierda a derecha la dejan pasar y de derecha a izquierda le prohíben el paso. Dentro de los diodos vamos a ver tipos de diodos en celulares y tablets. Tenemos el diodo rectificador, tenemos el diodo Zener, tenemos el diodo LED y tenemos el diodo Schottky. Bien, primero vamos a conocer al diodo rectificador. ¿Por qué se le llama rectificador? Porque tiene la propiedad de rectificar la corriente alterna, la cual varía su polaridad de positivo a negativo, en corriente continua. Por eso se le llama diodo rectificador. Su simbología tiene la siguiente figura y se representa con la letra D. El diodo rectificador tiene polaridad. Tiene un lado positivo que se llama ánodo y un lado negativo que se llama cátodo. El diodo rectificador solamente me va a permitir el paso en un solo sentido, el paso de corriente en un solo sentido, cuando la corriente va de más a menos. Por ejemplo, si dibujamos una fuente, un circuito, perdón, con un diodo, ¿no? Podemos notar que la corriente va a viajar de más a menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí deja pasar corriente. Es como que el diodo hiciera un circuito cerrado. Pero ¿qué pasaría si la corriente le llega al diodo de manera inversa? La corriente vendría por aquí y, y chocaría pues con esta barrera que la misma gráfica del diodo me da, y esta barrera nos da a entender de que detiene el paso de la corriente. Entonces esto se comportaría como un circuito abierto. Eso es para el caso de los diodos rectificadores. El segundo diodo que vamos a conocer es el diodo Zener. El diodo Zener funciona como un regulador de voltaje. Tiene una simbología de esta forma y también tiene polaridad ánodo y cátodo. Ahora vamos a conocer al diodo LED. LED es por sus siglas en inglés, que traducidas al castellano significa diodo emisor de luz, ¿no? Quiere decir que este diodo, cuando está polarizado de manera directa, cuando la corriente le pasa en polarización directa, el diodo va a emitir luminosidad. Quiere decir, si dibujamos el circuito, cuando la corriente vaya en sentido directo, el diodo va a encender. Pero si la corriente le llega
en sentido inverso, el diodo simplemente se queda apagado, no enciende. Esa es la función de un diodo emisor de luz. Listo. Por último, vamos a conocer el diodo Schottky. Este diodo es usado en circuitos de alta potencia, en circuitos de alta frecuencia y en sistemas digitales. El diodo Schottky tiene esta simbología y también tiene polaridad. El diodo Schottky, a diferencia de los otros diodos que hemos visto, tiene un valor de tensión bajo. Está en el orden de 0.1 voltios a 0.4 voltios. Su nivel de tensión es bajito. Es por ello que se le conoce como diodos de recuperación rápida. ¿No? ¿Y por qué recuperación rápida? Se les llama así porque permiten también que disipen el calor o, por decirlo así, no recalienten en zonas donde se está usando alta potencia, alta frecuencia o en los sistemas digitales, no. Permite que el calor no exceda una temperatura fuera de lo normal y eso debido a su bajo valor de tensión. Estos diodos tienen una conmutación rápida, la cual permite rectificar señales de hasta 300 MHz, o sea, señales de alta frecuencia. 300 MHz es muy alta frecuencia. Y eliminan los picos y excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. Para eso son usados los diodos Schottky, ¿no? Entonces, hemos visto 4 tipos de diodos que son muy usados en lo que es teléfonos celulares y tabletas y computadoras también, ¿no? Cada uno dedicado a hacer ciertas funciones, ¿no? Según la necesidad que tenga en el diagrama. ¿Ya? A continuación vamos a hacer la medición con ayuda de un multímetro de estos diodos para que vean cómo se puede verificar si están en buen o en mal estado. Bien. Vamos a hacer medición, vamos a aprender a medir los diodos, ¿no? Para eso he traído un diodo rectificador, un diodo Zener y un diodo LED, ¿ya? Acuérdense que esta tecnología es conocida como, esta tecnología de fabricación de componentes es conocida como THT, que son componentes de agujeros pasantes, ¿no? O sea, estos componentes atraviesan la placa de circuito impreso y se suelda por el lado posterior, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar en el video de componentes electrónicos, tecnologías de fabricación. ¿Bien? En este caso, como les digo, tenemos 3 diodos. La manera de medir los diodos es similar, ¿no? Para eso utilizaremos nuestro multímetro y nos vamos a colocar en el símbolo del diodo. Recuerden que el diodo deja pasar la corriente en un solo sentido y en sentido contrario le pone un limitante, no la deja pasar. Lo mismo va a ocurrir a la hora de hacer la medición. Nosotros vamos a identificar el cátodo, que sería el negativo, porque tiene una pequeña rayita para ese lado. Una pequeña rayita. Esa rayita me indica el cátodo. Quiere decir que este lado es negativo y este lado es positivo. Cuando yo coloque las puntas del multímetro, positivo a la derecha en el ánodo y negativo a la izquierda, en el multímetro me va a aparecer un valor. Y si yo lo conecto en sentido contrario, cátodo positivo, ánodo negativo, el multitester no me da valor. Eso quiere decir que este diodo está en buen estado. ¿Ya? Un diodo nunca va a estar en cortocircuito. Si es que está en cortocircuito es porque está averiado.
¿Ya? Recuerden que el diodo conduce en un sentido y en el sentido contrario no. Por lo tanto, no debería haber continuidad, ¿no? Si yo pongo el multímetro en continuidad, no debería haber sonido. Si hay sonido o si hubiera sonido, significaría que mi diodo está en cortocircuito. Vamos ahora con el diodo Zener. El diodo Zener también me indica el cátodo con una pequeña línea negra a uno de sus lados. Cátodo y ánodo. Ánodo positivo, cátodo negativo y me da un valor. Invierto la polaridad, cátodo positivo, ánodo negativo y ya no me da ningún valor. Quiere decir que este diodo está en buen estado. Lo mismo debe ocurrir con mi diodo LED. El diodo LED en la parte interna tiene una parte más grande y otra más pequeña. La parte más grande es el cátodo. Quiere decir que si yo pongo el ánodo con la punta positiva y el cátodo con la punta negativa, el diodo me va a marcar en el multímetro, pero a la vez, como el multímetro tiene un voltaje, va a encender el diodo. Si yo lo mido al revés, invierto la polaridad, ya no hay ni luminosidad ni valor. ¿Bien? Entonces, esa sería la manera de medir los diodos. Lo mismo se hace en los componentes, en los diodos que están en las placas de celulares que vamos a ver a continuación. Bien, ahora vamos a ver la medición de un diodo en una placa de celular, ¿no? Si notamos en la imagen, acá tenemos un diodo y la línea que nos indica el cátodo, ¿no? Negativo. Entonces yo voy a colocar la punta positiva, este es de mi multímetro, la roja, en el ánodo y la punta negra en el cátodo, y el multímetro me va a dar un valor. Cuando yo invierta el sentido de las puntas, la punta negativa en el ánodo y la punta positiva en el cátodo, ya no voy a tener ningún valor. ¿Vieron? Entonces quiere decir que este diodo está en buen estado. Como habrán visto, en todos los diodos que hemos hecho medición, la forma de medirlos es la misma, ¿no? Viendo un valor en el sentido directo, que es ánodo positivo, cátodo negativo, me arroja un valor, y en el sentido inverso, ánodo negativo, cátodo positivo, me va a arrojar 1, o en algunos multímetros en lugar de 1 va a salir OL. Bien, eso es todo. Con eso hemos concluido y hemos aprendido a medir diodos. Muchas gracias. Hola otra vez. Algo que se me había escapado es hacerles mención de que en los diodos que hemos mostrado en el Zener y el rectificador son distintos para el caso de los de tecnología de agujeros pasantes, ¿no? Estos que tienen las patitas largas, ¿no? Estos diodos de aquí. Estos diodos de aquí. Son distintos, tienen el cuerpo distinto. En cambio, en un celular, en la tarjeta de un celular, los diodos son similares. Un cuerpo robusto, ¿no? Con una línea, una franja, un costado. Como el que hemos visto hace un ratito, ¿no? El que estamos ahorita enfocando, ¿no? Este diodo, este diodito de aquí, ¿cómo vamos a saber qué tipo de diodo es? Simplemente vamos a tener que ir a un diagrama circuital y según la simbología que tenga este diodo, vamos a poder saber si es un diodo rectificador, un diodo Schottky, un diodo Zener, ¿no? Eso es algo que quería adicionar al comentario de este tema de los diodos para que tengan en cuenta, ¿no? Que si bien es cierto, en un tipo de tecnología los diodos suelen ser distintos, en los celulares no lo vamos a notar, solamente por simbología. ¿Ok? Eso entonces sería todo. Muchas gracias.